Correte. El capacitor almacena la energía de forma de campos eléctricos y la bobina de campos magnéticos. A ver. Pues. Perdón, ¿cómo dijiste? El capacitor almacena en campos eléctricos y la Ah, bobina de está campos bien. magnéticos. Bueno, y entonces, La oscilación se produce porque la bobina se carga, se empieza a descargar en el capacitor se carga, el capacitor se empieza a descargar y se empieza a cargar la bobina. Y esa resonancia hace una onda sinusoidal. si algo más profundo ahí, lo que pasa físicamente, ¿qué significa que se carga? Almacena energía. O sea, en el momento del intercambio de energía van oscilando hasta que termine el problema de energía. El capacitor se carga, se descarga, la bobina se carga, invierte la polaridad por la naturaleza de la bobina y igual hace el ciclo. Bueno, ¿por qué invierte esa polaridad? La bobina. La bobina se opone al cambio de corriente. Me Cuando gusta se un poquito produce, más. cuando se le quiere poner una corriente, la bobina se opone, invierte la polaridad, después el capacitor se carga, y una vez que la bobina se termina de descargar, es como una resistencia, entonces se empieza a descargar el capacitor, vuelve a pasar corriente, la bobina se carga, cuando deja de tener corriente, se opone, cambia la polaridad y empieza a cargar el capacitor y eso continuamente. Bueno, a mí me gusta más. No pierde carga. ¿Cómo? Aunque es necesario No pierde quitar la la resistencia parásita. Si no hay una resistencia parásita en ese circuito, no oscila directamente. ¿Por qué no? Tiene que haber una corriente que pase. Si no se produce una corriente, directamente no oscila. No, bueno, pero partimos, digamos, de la premisa de que el capacitor está cargado. Partimos desde ahí. Entonces, si se descarga a través de la bobina, significa que por la bobina fluye una corriente. Seguramente lo habrán visto en física, que pasa con una bobina cuando circula una corriente. Solemos decir que se carga, pero en realidad lo que pasa es que se genera un campo magnético, como ahí dijo Tedesco. ¿Sí? Esto representa la línea del campo magnético. ¿Y qué pasa? Cuando el capacitor se descargó en su totalidad, ese campo magnético que quedó ahí en la bobina, por la naturaleza de las leyes, en realidad de la naturaleza, ¿sí? Y la conservación de la energía, de alguna manera se genera una corriente inversa a la que generó este campo magnético, de tal manera que genera un campo magnético contrario al que existe para cancelarlo, para eliminarlo. ¿Sí? Por eso se genera una corriente inversa. Puede ser que eso era porque el campo magnético de la bobina, una vez que está descargada, se induce a sí mismo en el cobre sería, y eso produce la corriente. No, lo que pasa es por leyes de la magnetostática. Cuando a un conductor se lo somete a un campo magnético, en el conductor se genera una corriente de tal manera que esa corriente Produce un campo eléctrico. produce un campo magnético contrario al campo que ya existía, para justamente contrarrestar ese campo, ¿sí? Que no exista más, que se elimine. O sea, por un lado sabemos que si circula corriente por un conductor, a su alrededor se genera un campo magnético. Si yo me vengo a este lado y ya no estaba en ese experimento, pero acá hay un campo magnético y pongo un alambre, se va a generar una corriente por ese alambre, y si se genera una corriente por ese alambre, se va a generar un campo magnético, por lo que habíamos dicho antes. Pero esa corriente va a ser tal que va a generar un campo magnético contrario al que ya existe para cancelarlo.
¿sí? Y que se sostenga la conservación de la energía, ¿no? Que todo llegue al equilibrio. ¿Está bien? Entonces por eso es que primero hay una corriente para un lado, hasta que el capacitor se descarga totalmente y después surge una corriente en sentido contrario. ¿Sí? Y bueno, esa corriente vuelve a cargar al capacitor y con así hasta la infinidad de baterías. En el caso de que estos dos componentes sean ideales. Si estos dos componentes son ideales, no hay pérdidas ópticas, ¿sí? No hay pérdida de calor, no hay pérdida de energía, entonces eso está continuamente produciéndose el intercambio de energía hasta el infinito, pero como estamos en un mundo real, sí existe las pérdidas de energía o las pérdidas ópticas, ¿sí? Hay resistencia en ese circuito, entonces de alguna manera esas oscilaciones van a estar amortiguadas. ¿Se acuerdan de eso? Esto va perdiendo, en realidad las oscilaciones van perdiendo energía. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, voy perdiendo energía en forma de calor. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces para contrarrestar eso, es que justamente Está el capacitor. prendemos y apagamos el transistor. ¿Sí? Y por eso, lo voy a hacer a la misma frecuencia que voy a tener la señal de entrada. ¿Para qué? Para que en cada periodo le inyecte la corriente por el colector. ¿Sí? Entonces, en lugar de perder energía, el capacitor se va a volver a cargar a tope. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener una onda sinusoidal. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Con qué amplitud? ¿Mm? ¿Qué amplitud va a tener la senoidal de salida? El voltaje que se le haya aplicado al capacitor y va a ir disminuyendo. ¿Cuánto es el voltaje que se le aplica al capacitor? O sea, va a ir hasta BCC, más o menos BCC. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, el doble BCC pico. Bueno, acá está, ¿no? Pero en realidad le tengo que sumar la tensión de alimentación. ¿Sí? Va a estar eso 2 BCC pico a pico va a estar montado sobre BCC. ¿Sí? Entonces voy a ir hasta 2 BCC máximo y 0 voltios mínimo. ¿Sí? Y bueno, si entendimos eso, cómo funciona el fijador de nivel, cómo funciona el tanque, podemos decir que sabemos cómo funciona el amplificador clase C. ¿Está bien? Y el amplificador clase C va a tener un ancho de banda en el cual va a poder trabajar. Ese ancho de banda va a estar determinado por el Q del amplificador, factor de calidad del amplificador, y el factor de calidad del amplificador va a estar de alguna manera relacionado con el factor de calidad de la bobina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué debe haber más o menos veces? Si
necesario. ¿Cómo dice? ¿Por qué va ahí amplifica de más a menos? Yo no entendí eso. Si en el circuito ya aparece que está más VCC porque el transistor, el capacitor se carga primero de forma positiva a tope y después se carga de manera inversa también a tope. ¿Sí? Así es el efecto de la bobina. O sea, que Se mantiene cargado constantemente. No, se va descargando, justamente por eso sucede la senoidal. Pero si partimos de la premisa de que el capacitor está cargado a más VCC, se descarga la bobina y después se carga de manera inversa. Fíjate el dibujito que está. Profe, ¿por qué no hay una resistencia en el colector del transistor? Si se llegara a trabajar con la frecuencia de resonancia del tanque LC, ¿no sería como si fuera cero de resistencia? ¿Eso no podría llegar a quemar el transistor? ¿Cómo dice? En el diagrama del transistor del amplificador clase C, ¿por qué no hay una resistencia de colector? En caso de que el tanque LC entre en resonancia, valdría 0 ohms para esa, y la corriente no podría llegar a quemar el transistor, ¿o no? ¿Cómo sería? ¿O en ese caso solo se saturaría el transistor? Sí, de hecho trabajamos en el transistor en saturación, ¿no? El transistor está trabajando como una llave, prende o apaga. Por eso es no lineal. ¿Cómo? Por eso es no lineal. Es no lineal porque no te reproduce la señal de entrada a la salida. El sistema es no lineal. No el transistor en sí, sino el sistema. Y no le ponemos una resistencia porque. Bueno. O sea, la polarización la manejamos con este circuito. Por la protección ya va por aparte. Sí, entonces la salida de nuestro amplificador sería el o sea, duplica la respuesta. Entonces, a ver, ¿cómo es? Duplica la tensión de salida. Si por ejemplo tenemos DC de 12 voltios a la salida, nuestro pico positivo sería 24 voltios. Claro, más 24 hasta 0. O sea, 24 voltios pico pico. ¿Qué significa eso? Más 12 voltios. ¿Qué significa eso? Es simétrico. Que con la fuente voy a manejar qué tanto va a amplificar, ¿no? O sea, la fuente me está diciendo la tensión pico a pico de la señal de salida. En este caso, ¿cómo calculamos la ganancia de potencia, digamos, del amplificador? Y ahora lo próximo, vamos a hablar un poquito del ancho de banda, de la potencia de salida y la ganancia. Pero si el amplificador está saturado, la ganancia sería todo. O sea, si está trabajando saturado, debería estar al tope la ganancia. De la saturación corta. La ganancia, no he visto que hable de ganancia. Debería mover la frecuencia. O sea, creo que ganancias solo se habla en clase A o B porque son lineales, pero acá dudo que hable de ganancias porque estamos trabajando en saturación. Estamos saturando, estaríamos usando todo lo. Estaríamos usando, digamos, al tope
Pienso. No, lo que pasa es que creo que habría que investigar, voy a investigar un poquito más. O sea, la ganancia es una forma de comparar dos cosas. Claro. Sí, la retención de salida respecto a la entrada, pero Claro, en este caso tal vez no tiene mucho sentido porque... va a ser, digamos, siempre BCC sería en este caso. Sí. La amplitud máxima. O sea, no puedo comparar la entrada con la salida porque no es el fin del amplificador. Sí, lo que dijimos al principio, no es el fin replicar exactamente la entrada. Por eso, justamente, esta clase de amplificadores no nos sirve para trabajar, para amplificar audio. Porque no voy a amplificar la señal que le ponga la entrada. Sí, no estoy amplificando esta señal. Pero sí me sirve para RF, para amplificar una señal de FM, por ejemplo, porque acá voy a tener una variación de frecuencia y el circuito tanque me puede seguir esa variación de frecuencia en un determinado ancho de banda. ¿Sí? Si me voy fuera de la banda, no, porque me lo va no me va a resonar el circuito tanque, entonces no voy a poder seguir ese cambio de frecuencia de entrada. ¿Sí? Bueno, acá un poco lo que le decía del ancho de banda, esto está en clase, ¿no? Lo que le decía un poco del ancho de banda es inversamente proporcional a la calidad, el factor de calidad. El factor de calidad de estos circuitos suele ser menor a 10. Bueno, ahí dice algo de la ganancia de potencia de salida respecto de la entrada, pero habría que ver cómo calcular la potencia de entrada. En realidad estas ecuaciones son para los amplificadores clase A, B, no sé si para el C va a la ganancia. ¿Cómo calculo la potencia de salida del amplificador? Sabemos la tensión cuanto a la corriente. Y si no se la corriente, Vamos a una carga y menos completa. y le ponemos una carga, ¿sí? Vamos a necesitar poner una carga para saber la potencia sobre la carga. ¿Cuál es la potencia de salida del amplificador? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál sería la potencia? ¿Cómo calculo la potencia? Del amplificador. La salida por entrada. No, eso es ganancia, pero dijimos que no aplicaría en esta clase, voy a ver. La corriente que pasa por el transistor, por la Más fácil. B cuadrado sobre R. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la potencia
de salida de ese circuito. Creo que venía acá, boludo. No, sentarlo último, boludo. 15 voltios de bar cuadrado. Esta es la 30 porque la de fotocopiar lo cierra. 15 o 30. 30 voltios cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Todos están de acuerdo que esa es la potencia de salida del amplificador? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué 0,9 cuadrado? Perdón, no, puse cualquier cosa. Estoy dormido. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Hay dudas? Vamos, viejo, si no, no dormimos acá. No puse cuadrado, eso está bien. Ahora sí. ¿Está bien eso? Porque sí. No, porque resonancia sónica, impedancia del cambio como si recordás la red beta en los osciladores, la frecuencia de resonancia, la reactancia, la suma de la reactancia de la red. Recordar que ahí sacamos la frecuencia de la resonancia. ¿Cómo? Está mal. Bueno, dale, vamos. Pensemos, ya sé. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque lo pensaste disco. ¿Por qué está mal? ¿En serio? Vamos, así simulamos ese circuito, a ver si funciona o no funciona. A ver si el profesor dice la verdad o miente. ¿Alguien trajo la compu para simular eso? Creo que. Se queda pedazos a compu. Estamos en agosto, amigo. ¿Pero qué? Javi. ¿Por? ¿Ya? Me lleva todo mi casa. ¿Jueguito lo tiene pensado? Todo pregunta, boludo. Lo tenemos al... ¿Lo van el proteo? ¿Lo tenés el proteo? ¿Cómo la ves? Desde que fijo. ¿Cómo no son similares? Y lo tienen que armar y darle play, digamos. No hay mucho para hacer. ¿Cuánto
ustedes la potencia, gente? O sea, va por ahí, pero hay un detalle que no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Vale? No, el capacitor es de desacople porque en el colector dijimos que tengo la señal montada sobre BCC y el capacitor elimina la continua, entonces me queda, fíjate, sigue siendo de 30 voltios pico a pico, pero de más 15 a menos 15. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Por qué está mal la potencia, chicos? ¿Ni idea? ¿Hasta la calculadora? ¿Es paralela o es la potencia óptica? Sí, la bobina la podemos representar como una bobina ideal, una resistencia serie, o una bobina ideal. Yo creo que queda Bueno, pues yo ya puedo. Es un carro. Vos que ves mejor que yo, es un carro. nada, Pancho no es tan estúpido como para caer en esa mierda de los legales. Porque es sobre la carga, quiero ver la potencia sobre la carga. Sobre la misma. Se va a hacer la calculación gracias a ellos. Generalmente van a empezar a ver. Quiero ver la potencia sobre la carga. ¿Cuánto le dio de potencia a Gómez, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto le dio de potencia a Gómez? ¿A quién? ¿A Gómez cuánto le había dado de Gómez, 0,9 vatios. ¿Cuánto te dio? No, no hay 15 cuadrados. No hay ni 15 al cuadrado ni 30 al cuadrado. ¿Por qué? Esa ¿Por qué dice que no es? ¿Por qué dice que no es 15, profe? Si es lo que da la ¿Por qué salida. no es 15? ¿Por qué no es 30? Porque usted me está diciendo la potencia como si estuviese trabajando en continuo. No. Bueno, puede ser, pero no hace falta explicar tanto. ¿Qué pasaba cuando trabajamos con Alterna? Tomábamos valores eficaces. Entonces, ¿El pico? no, el valor pico ya dijimos que no. No da. ¿Qué es lo que? Tiene la corriente de salida. La corriente de salida. Sí, sí, sí. Pero no con continua, sino alterna sería. En el termo. Con el valor eficaz. ¿La quieres de alguna forma? ¿Qué dices? O sea, el módulo de la corriente sobre la impedancia de salida. No. La corriente sería el módulo de voltaje sobre la resistencia. Eso sería
así todos los días. ¿Y por qué mi cerebro no anda así todos los días? ¿Por qué no me concentro así todos los días? No estoy concentrado. Creo que tiene más THD que la mierda, boludo. No sé cómo mierda se fuera. Ojalá le pasemos. Totalmente te equivocas. Acá. Acá tengo 30, pico. Pico. ¿Cuál es la pregunta? Entonces el valor tenemos que verificar ese que tenga con la persona. Ajá. Entonces serían los 21 como Es 21 racismo, porque no me grupo así. al cuadrado dividido por No, bueno. Está re desnutrido. ¿Qué 21 con la ¿Qué es? Está re desnutrido. ¿Cómo que hace eso? Y usted si lo sabe, bueno, lo dice. ¿Qué ha dicho Boris? ¿No? Se puede tomar el dolor pico a pico, pero se la mitad. ¿Cómo es? Es una boludez. Eso que me da bronca. A ver, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te contesto? no, que es una boludez lo que está preguntando. No me contesta. ¿Cómo es entonces? Hola. 15. Hola. Para que está haciendo hacia afuera. ¿Qué? Chicos ya perdieron la resistencia. Eran 4 Siempre la idea para calcular la potencia es la misma, B cuadrado sobre R, ¿no? Boludo. Pero hay que ver qué tensión tomar, ¿no? En este caso, Como Pancho. alterna, entonces tengo que tomar el valor eficaz. ¿Sí? Está bien, el 15 dividido raíz de 2 al cuadrado sobre R. O sea, sería 30 al cuadrado dividido 8 por raíz. No, porque acá estoy dividiendo por 4 por 2, 8. Lo mismo. ¿Qué? ¿Ya procesaron su salida? ¿Ya lo procesaron? Bueno, Procesaron su común. fíjate que a B pico, que es 30, lo elevo al cuadrado, al 2 lo elevo al cuadrado, y a la raíz de 2 también lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 8, Hay gente por que 2, no tiene puta pancha. 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Tenés que dejar que lo descubra, que sea mañana, pasado mañana, la gracia está que se tarda. No los conozco. Bueno, acá que me preguntaban respecto de la resistencia R sub P, la resistencia de la bobina. Bueno, acá está un poquito la preguntita esa. La bobina la puedo representar como una bobina ideal con una resistencia serie o una bobina ideal con una resistencia paralelo.
factor Q de la bobina es la reactancia sobre la resistencia serie. Tenés que con el palo con semillote y gato. Che, muchachos, ¿les interesa un poco esto? Si no, vayan al patio, está todo bien. Si no les interesa, a mí me da igual si están adentro o afuera. Prefiero que estén afuera, se van a estar jodiendo así. Porque no está bueno que yo esté intentando dar una clase y hablando y haya gente hablando de otra cosa. Si quieren hablar de otra cosa, ¿está bien? Vayan al patio. El que la clase pasada me dijo que le interesaba la clase, que le va a pasar, porque llegó tarde. Choco. 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 Bueno, fíjense si pueden resolver ese ejercicio y el de la computadora, por favor. Me gustaría que lo podamos simular para corroborar lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Qué significa el modelo entrenador? El equivalente de la salida, digamos, del transistor. Es para calcular la capacidad, el factor de calidad. ¿Cómo está acá? Me dio pena. Sí, te están pidiendo si la bobina tiene un Q sub L de 100, ¿cuál será el ancho de banda? Sabemos que el ancho de banda depende del factor de calidad del circuito y en cierta manera el factor de calidad del circuito depende del factor de calidad de la bobina. Entonces, bueno, podemos hacer algunas filminas hacia atrás y remontando hacia el ancho de banda. La frecuencia la podemos calcular porque tenemos los valores de la bobina y del capacitor, del tanque. Bueno, estoy resolviendo el ejercicio. Acá igual, Y lo tenemos que saber. Deberíamos averiguar cuánto vale Q porque la frecuencia la podemos saber del tanque. La frecuencia de trabajo. ¿Cómo calculo la frecuencia? Bueno, entonces puedo calcular la frecuencia y si sabemos que el ancho de banda es F sobre Q. Me están preguntando por el ancho de banda. Sabemos que F sobre Q. El tema es que no sé cuál es Q, pero lo puedo averiguar a partir de este dato, ¿no? ¿Se está simulando? Porque nadie da tu clase, nadie hace nada. ¿Cómo está viendo ahí? Nosotros
decíamos. Porque siempre dice que no hace nada. Porque no te van a dar la presión. Cuando se pueden así, cuando yo empiezo a querer hacer algo, Bueno, empieza a ver la frecuencia. me duele. ¿Por qué me duele? Hay que conocer la Sí, no frecuencia hice del nada. tanque para poner la señal de entrada. El problema no es mío. El problema es de Dios. Eso no Quiere pele. Profe, Q dice que es igual a RC sobre XL. RC es el paralelo de la resistencia paralela de la resistencia paralela de la bobina y la resistencia de carga. Bueno, hay que asignar, ¿no? Están dando el dato de la resistencia de la bobina. Y XL es un Lo mismo. y acá me dice que QL igual a LGL es la reactancia de la bobina sobre la resistencia serie. Sabiendo el factor QL, podemos poner la LGL, la reactancia, y con ese dato estamos calculando, cuando ya tenemos el dato de la resistencia paralela de la bobina, le hacemos el paralelo con la resistencia de la carga, obtenemos RC y ahí podemos tener Q, Bueno, que sería Q igual a esa RC sobre X. bien. Habíamos dicho que el factor de calidad del amplificador era mayor a 10, pero no mucho mayor a 10, así que tiene que andar por ahí. Vamos a ver si realmente es así. Para calcular. Pensarlo de esa forma.